Buenas tardes, chicos. Vamos a explicar un poquito lo que fue la primera clase, sobre todo para la burbuja B. Estuvimos hablando de el objetivo o el objeto de estudio de la materia. Decíamos que en nuestra materia íbamos a leer y escribir. ¿Para qué? Para hacerlo cada vez mejor. Un buen lector aplica estrategias, pistas para poder comprender mejor los textos. Una de esas estrategias que podemos aplicar para comprender mejor un texto es la de explorar el paratexto. Y decíamos que por lo general todo texto, ya sea informativo o ya sea narrativo, tiene textos al lado, como quien diría, junto a él, por eso es paratexto, va junto al texto principal, textos que van a hablar de ese texto, van a decir cuál es el tema, nos van a dar una idea de la idea principal de ese texto. Entonces, si nosotros leemos todos esos textos que lo acompañan, vamos a tener una idea antes de la lectura para saber si ese texto nos sirve, por si tenemos que investigar, para saber si ese texto, el tema de ese texto me interesa. Entonces es importante, antes de comenzar a leer, tener en claro primero para qué voy a leer. Si voy a hacer un trabajo en la escuela, tengo que tener muy en claro y saber muy bien cuál es la guía, qué tengo que buscar, qué tengo que investigar. Si tengo que hacer un cuestionario, un trabajo práctico, leo todo el trabajo práctico. 2 veces. Tengo que tener bien claro entonces qué voy a buscar en ese texto. Una vez que sé muy bien qué voy a buscar, leo y busco todo ese paratexto. En general, ¿sí? Por lo general, y es mejor, nos conviene a nosotros buscar textos que tenga paratextos. Buscamos el autor. ¿Quién es ese autor? ¿Dice qué profesión tiene? ¿Cuándo se publicó? ¿Dónde se publicó? Estos datos es importante para saber si esa información es actual, si me va a servir, si el autor es de nacionalidad argentina o no. ¿Sí? El título, leo bien ese título. En general el título va a resumir el tema y la idea principal del texto. Los copetes, la reseña, son todos esos textos pequeños, menores, que acompañan al título y que van a hablar del texto principal. Fotografías, gráficos, el epígrafe, que es el texto que se coloca abajo de la fotografía, textos menores que están junto, que no pertenecen al texto principal, lo acompañan. Todo eso lo tengo que leer bien, tengo que ver, ¿sí? Y continuamente a la vez preguntarme, ¿qué sé yo de este tema? ¿Me acuerdo? ¿Lo he visto en otros años en la escuela? ¿Escuché algo sobre esto? Una vez que hice todo esto, ¿sí? Recién ahí hago una lectura, una primera lectura de todo el texto global. ¿Sí? Hago una lectura completa. No busco nada, pero tengo que tener la idea del texto completo. Una vez que ya leí, hice una primera lectura, ahí voy a una segunda lectura, ya sí a buscar las preguntas o lo que tenga que buscar en esa información. Esto es lo que se refiere al texto expositivo. Con respecto al texto narrativo, los libros también tienen paratexto. Si yo tengo un libro, una novela, un libro de cuentos, en el libro, en general, la tapa es el paratexto de ese libro. En la tapa, aparte del título, no siempre me va a dar el título de información, pero siempre en la contratapa, del lado de atrás, va a haber un pequeño resumen de ese libro, para que yo sepa de qué se va a tratar, cuál es el género, ¿sí? Si es una novela de ciencia ficción, si es romántica. En las solapas también van a ver algún dato del autor,
para saber si lo conozco, de qué nacionalidad es, si es contemporáneo, si ya murió, si ya falleció. Y después, antes de que empiece la novela, o el capítulo 1, o el cuento, sino una selección, también va a haber un texto que se llama prólogo, o nota preliminar, o, o destacados, ¿sí? Que son textos que en general escriben otros escritores, hablando de la novela. Si yo leo ese texto, voy a saber qué voy a encontrar en ese libro. Aparte, el libro puede tener otros paratextos, pueden tener fotografías, pueden tener otros textos que habla el escritor y va a contar cómo hizo la novela o los cuentos.